Bueno, no es nada emocionante esto. No estamos nada nerviosas. ¿Sois conscientes de lo que significa todas las caritas que están hoy aquí para nosotros? Porque estáis, y para nosotros estáis más que no os vemos desde nuestros ojos, sino desde nuestro corazoncito, porque está familia, están amigos, está Colectivo Celera, está nuestra comunidad preciosa. Es de verdad nuestro equipo de colaboradores, os queremos muchísimo. Os habéis puesto muy lejos. No queríais que os Son los malotes del autobús, estar ahí al fondo. Creo que no querían estar cerca por si les... Bueno, el micro llega hasta allí, no pasa nada. De verdad, que es un verdadero regalo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias por estar otra vez aquí. De verdad que para nosotras es súper especial. Antes le decía a Katia, nosotros ¿por qué no pensamos las cosas antes de hacerlas? Venga, un podcast en directo, una cosa sencillita, ¿no? Venga, sí, como sin más. Y claro, de repente es como de Dios mío. Bueno, de verdad que súper agradecidas porque estéis aquí hoy. Súper importante para nosotras este momento también. El último episodio de una cuarta temporada que se dice pronto, pero un día nos liamos la manta a la cabeza para montar todo esto y David y Nuria, que son los técnicos de sonido, nos dieron este espacio en su estudio y pudimos empezar y la verdad que bueno, pues está siendo una andadura preciosa y el podcast nos está trayendo cosas muy bonitas y nuevas experiencias como esta. Efectivamente. Oye, por cierto, hay gente que nos ha preguntado, ¿pero aquí grabáis todo? El estudio de Robin Group no está aquí. No, ¿vale? Ellos van, como veis, donde haga falta, pero sí. No. Y de verdad, David, Nuria, no sé dónde está Nuria. Vale. Mil gracias porque hacéis que sea todo tan familiar, tan acogedor, y lo decimos nosotras y la gente que viene a grabar también, porque vienen nerviositos. Y de verdad que es como, venga, o no. Gente que ha venido a grabar. ¿Quién ha grabado por aquí? Entonces lo hacéis todo fácil. Y Marta, equipo de Psy Community, de verdad es que ha sido un regalazo. Sí, gracias de verdad. Bueno, ¿qué dinámica vamos a hacer en este episodio diferente? La idea, el objetivo es que nosotras podamos estar como en un episodio normal, que lo viváis en directo, lo que nosotras hacemos del tirón en un episodio normal. Pero es verdad que, bueno, queremos aprovechar que estáis aquí, ¿no? Hemos pedido la pregunta que normalmente pedimos en redes y, por lo tanto, preparamos antes del episodio y hoy, pues, vamos a ir a la sorpresa, ¿no? A ver a qué nos habéis puesto aquí y de ahí empezaremos a hilar, que siempre nutrimos mucho el episodio con todo lo que nos contáis en esta ocasión ahora aquí, pero de otra manera en las redes, ¿no? Os habéis sentado encima de... Espero que no, pero antes de sentaros teníais una piruleta, unas bolis, unas cositas y unas tarjetas, ¿no? Unas cartulinas verdes y rojas. Vale. En algún momento del episodio vamos a jugar, ¿vale? Y necesitaremos estas cartulinas. Así que no las guardéis en el bolso porque las vamos a utilizar y llegará el momento y os avisaremos e interactuaremos y jugaremos un poquito con vosotros y vosotras, ¿vale? Para las personas nerviosas que digan, ¿de verdad me van a hacer hablar? No. No, tranquilos. De hecho, a eso iba. Ahora sacaremos de aquí de la urna. Si alguien... no vamos a sacar todos los papeles, porque si no duraría el podcast 4 horas. Pero si sale alguien que ha escrito aquí y quiere reflexionar sobre su propio escrito, por favor, que levante la mano, que le acercamos un micro y estáis, vamos, invitadísimos, invitadísimas a poder participar y hablar todo lo que queráis. Conténganse, ¿vale? Colectivo Celera. Que cuando ponéis a hablar, no paráis. Pero lo que decís es siempre muy interesante, así que lo que queráis. Vale, fenomenal. Como en el cine, como en el teatro, como no, madre mía, apagamos teléfonos y dispositivos electrónicos para que no puedan mezclarse ni colarse en la grabación todo lo posible. Y nada, esperamos que os guste mucho, que disfrutéis mucho, que luego no os vayáis porque vamos a sortear cositas, va a haber regalitos y además luego vamos a poner más catering súper rico ahí fuera para poder abrazaros ya sin nervios y ya sin timing ni sin nada y poder disfrutar un rato más todavía, ¿vale? Nos veréis
que vamos a hablar a la cámara porque, aunque también nos vamos a hablar a vosotros, pues esperamos que mucha más gente nos vea, ¿vale? Entonces, de vez en cuando hablaremos a la cámara entre nosotras. Lo que queremos es vivirlo como nosotras lo hacemos siempre, ¿vale? Evidentemente no es igual y estáis aquí y eso contará también. Así que, bueno, vamos a por ello. Y eso lo hace muy, muy especial. Así que nada, pues si estáis cómodas, cómodos, durante la grabación no se podrá salir. Bebé, lo que tú puedas hacer. Claro, hay dos bebés en la sala, uno es mío, el otro no. En el momento en el que, bueno, pues si necesitáis salir, pues salís, y si estáis dentro estáis tranquilas, pues perfecto. ¿Vale? El resto no, por fin. El resto no puedes salir, ni levantarse, ni llorar, ni nada así. Vive tus emociones. Bueno, llorar sí. De emoción, ¿vale? De emoción. No la viváis ahora. Vivirla bajito, ¿vale? Que no se cuele en el audio. Fenomenal. Pues nada, si estáis todos preparados, todas, ¿estamos? ¿Empezamos? Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy, por primera vez en directo, en Psycommunity con este maravilloso público. Pues bienvenidas y bienvenidos. Estamos especialmente emocionadas porque hoy el episodio no lo estamos grabando en nuestro habitual estudio con Robin Groove, sino que estamos en el espacio de Psycommunity y nos hemos atrevido a invitar a nuestra gente más querida que están aquí con nosotros. Les podemos ver la cara, vosotros no, pero estamos muy, muy emocionadas, ¿verdad, Marta? Muchísimo, muy emocionadas y con muchas ganas de disfrutar una tarde diferente y de poder compartir este episodio y todas las reflexiones que aquí surjan, nuestras y de todas las personas que han venido. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? ¿Qué te viene, amiga? Que todo esto empezó porque tú querías divulgar sobre psicología y, oh, señora. Igual le hemos divulgado un poquito. Igual lo estamos haciendo, ¿no? Y además estamos con este episodio terminando la 4ª temporada, que sí. Se dice pronto. Sí, total. Esto empezó con un curso de cómo se hace un podcast. A ver, cuéntame cómo se hace un podcast. Y de repente aquí celebrando en directo el final de la 4ª temporada. Sí, se dice pronto y la verdad que yo creo que ninguna de las dos sabía las alegrías que nos iba a traer este podcast y vamos, felices y que sean muchas temporadas más. Ojalá. Bueno, como os hemos dicho, estamos en Psycommunity, que es un espacio de coworking para profesionales de la psicología que tiene muchísimas ganas de hacer muchas cosas y que un día nos llamó y nos dijo, ¿qué se os ocurre? Pues esto mismo se nos ocurre, por ejemplo, ¿no? Así que lo vamos a disfrutar mucho y esperamos también, la gente que no estáis aquí, que nos permitáis que vayamos a hablar también a estas personas preciosas que hoy nos acompañan. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de un temazo como viene siendo habitual, porque no traemos otra cosa aquí que temazos. En esta ocasión vamos a hablar de los retos de la salud mental, que ahí es nada. Cuando dijimos, venga, ¿de qué podemos empezar a hablar? Surgió esto como un tema que de alguna manera aúna todo lo que como sociedad hoy es necesario que pongamos encima de la mesa. Más si cabe como psicólogas, ¿no? Y por supuesto con un podcast que divulga sobre psicología, sobre emociones, pero es cierto que al final estamos viviendo un momento actual donde la salud mental siempre debería haber tenido un lugar relevante, pero ahora digamos que la estamos poniendo, ya no está en la parte baja de la mesa, ¿no? Ya la hemos puesto encima. Y ahora venga, podemos ponernos todos a hablar. Esto tiene sus riesgos y vamos a ir desarrollando un poco todo, ¿no? A lo largo del episodio de hoy, pero precisamente vamos a hablar de eso, de los retos de la salud mental, que no son pocos. Hemos hecho una pregunta, no hemos hecho en redes como lo hacemos siempre, sino que la hemos hecho física y en presencial aquí, y lo que nos gustaría sería escoger así un poco al azar, al menos como 3 respuestas, por ejemplo, ¿no? Eso es. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es, ¿a qué retos se está enfrentando la sociedad actual en salud mental? Vamos allá. Vamos a ver. En esta... mira, pues este quería salir. Venga, dale. Este quería salir. Corriendo. Empieza muy bonito. Porque dice, enhorabuena, fenómenos emocionales. Pues gracias, hombre, gracias.
Teniendo en cuenta que con Internet y redes sociales parece que estamos más comunicados que nunca, parece a su vez que a nivel relacional más íntimo estamos más desconectados que nunca. Todo es un escaparate fugaz en el que cuesta profundizar sobre el dolor personal y acompañar. ¡Wow! ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. Al final, esta sociedad que hemos tendido a llevar hacia el individualismo, ¿no? En muchas ocasiones, esta necesidad de poner límites, de hablar de ellos y de, venga, y enseñar a ponerlos, muchas veces digamos que el lado opuesto de la balanza ha sido olvidarnos de que quizás esos límites los estamos poniendo en una sociedad en contexto, ¿no? Somos seres sociales, lo decimos muchísimas veces, necesitamos al otro para tantas cosas y necesitamos al otro para nuestro bienestar emocional. Por lo tanto, cuanto más nos replegamos en uno mismo, más difícil se nos hace precisamente esa salud mental y ese bienestar. Buscando eso, encontramos lo contrario. Leía en algún sitio, nuestro móvil hoy en día es nuestra agenda telefónica, es nuestra agenda de tareas de trabajo, es nuestro ordenador, que no sea también nuestra gente. Que no nos quite, ¿no? ese espacio de conectar. Es verdad que, por otro lado, te sientes cerca de, pero en cierto modo te puede eclipsar mucho. Vamos a hablar de esto. Evidentemente, cuando hemos encuadrado el episodio en Retos de la Salud Mental, no podíamos dejar la tecnología de lado. Y no deja de ser un tema controvertido, porque no es tan sencillo decir o todo o nada. No es así. Así que, bueno, vamos a profundizar en ello. Fenomenal. ¿Vamos a otra? Venga, dale. Vale, aquí hay varios puntos, ¿vale? Aparecen las redes sociales, forma de autopercepción, la hiperproductividad, la individualidad, la falta de comunidad, las adicciones, móvil, alcohol, drogas. La persona que lo ha escrito, si queréis desarrollar más, por favor, os invitamos a ello, ¿eh? O sea que al final, me parece, vuelven a salir las redes sociales, vuelve a salir también, bueno, y sale de manera así esa autopercepción de uno mismo, ¿no? Como a través de esa pantalla, lo que estamos reflejando constantemente está basado en esa comparación constante con el otro. Una comparación que a través de una pantalla de una red social es lo mínimo de la vida de una persona, ¿no? Y, por supuesto, ese mínimo que además quiere enseñar. Es que ni siquiera es la realidad al 100%. De hecho, ¿cuántas veces no hemos dicho, cuidado, porque lo que ponemos en redes sociales es nuestro escaparate y solemos compararlo con nuestra trastienda? Claro, claro. Entonces, no equiparamos nuestro mejor escaparate con el escaparate que estoy viendo, sino que saco toda mi parte de atrás, ¿no? Mi desván, y digo, madre mía, yo qué desastre, esta persona, qué maravilla. Bueno, en un escaparate siempre ponemos lo más bonito, de la manera más bonita, y cuidado con esto, ¿no? Genera mucho dolor. Mucho cuidado. Hiperproductividad. Madre mía. Gracias por introducirnos de lo que vamos a hablar. Absolutamente. Una sociedad, digamos, yo diría que enferma de esto. Enferma de ser productiva constantemente, de hacer y hacer y hacer y no parar de hacer y hacer un poquito más por si acaso no he hecho lo suficiente. Claro, y aquí luego profundizaremos un poquito más, pero os hemos traído precisamente este libro de La Sociedad del Cansancio, que no sé si se conoce o no, ha sido recientemente Premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, un filósofo que habla precisamente de que hemos pasado de la sociedad digamos, como de la disciplina a la sociedad del rendimiento. Y en ese cambio ha habido un cambio social muy grande en cuanto a que ya no solo somos personas que, bueno, digamos, acatamos órdenes y seguimos lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino que nos han dado la responsabilidad de ser como nuestro propio jefe, evaluador, autocrítica. Y esto ha despertado, desde mi punto de vista, una bomba. Claro, porque además te dan esto casi como un regalo, ¿no? Mira qué bien que eres dueño de todo esto. Mira qué bien, que vas a poder hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Es una trampa. Spoiler, es una trampa. Porque al final no eres dueña ni dueño de todo eso. Al final hay todo un sistema que está montado para que tú hagas eso muy libremente. Te sientas libre, pero no. Esclavo de tu libertad. Absolutamente. Bueno, volviendo un poquito, ¿seguimos? Venga. Vamos a seguir por aquí. Vale, a la postergación de la maternidad y sus consecuencias. Bueno, temazo. Mira, ya se sienta ahí. Temazo, vamos a sentarnos bien. A la necesidad de inmediatez de las nuevas generaciones. La inmediatez.
Bueno, pero es que estamos construyendo cerebros que son adictos a esa inmediatez. Yo a mis hijos, a quienes pues intento, junto con mi marido, que aquí está, por cierto, inculcar ciertos valores, ¿no? De, oye, aburrirte es bueno, porque detrás de ese aburrimiento y sosteniendo la incomodidad del aburrimiento encontrarás recursos que seguro te servirán en algún momento de la vida. Empecé a sustituir los cuentos de la noche, que tienen su inicio, su desenlace, o sea, su nudo. Su nudo, gracias, ya hace esto es de la escuela, ¿no? Y su final, por meditaciones para niños, claro. Donde tenían que dejar de ser pasivos para ser activos. Porque la meditación implica pues imagínate ese color que tanto te gusta. No le estás diciendo cuál, ellos se tienen que ir a cuál es ese color que hoy me apetece decir que es mi favorito. Y entonces vas por la playa y huele a mar y detente en ese olor, ¿no? Un poco en esa línea. Muy bonitas, unas muy cortitas. No podían sostenerlo. Les costaba horrores. Era como, termina ya con eso y empieza con el cuento, por favor. Entonces, como, esta madre es incómodo, claro, es incómodo, pues me voy a quedar para que sostengan la incomodidad. Y entonces, pues así por eso me tiro yo tantas horas para dormirles. Y tú no. ¿Qué me dice siempre mi marido? ¿Qué haces ahí arriba? Pues aquí, haciendo que mis hijos sostengan la incomodidad. Entonces, claro, si te paras a pensar, y yo creo, aquí no tengo datos, ¿no? Pero el cerebro tiene que estar cambiando estructural y anatómicamente en función de a lo que estamos sometidos, de tanta información tan rápida, tanta capacidad de elección, y tú pides esto. El otro día hicimos un pedido y todos los días me han preguntado, ¿pero ya llega? Pues ha tardado bastante, claro, están acostumbrados a que hagas un pedido y llegue al día siguiente, claro. Claro. Al final es que esa inmediatez está en nuestro día a día, pero todo, en el trabajo, pero incluso en esa conexión del día a día de las redes sociales también, o de lo que queramos hacer poquito a poquito. Pues esto, ¿no? Necesito algo y lo voy a tener mañana. Y si no es mañana ya, ay Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no es posible? Y al final, en esos cambios estructurales que hablabas a nivel cerebral, siempre hablamos, ¿no? Que en la respuesta emocional que tenemos es una respuesta emocional que evolutivamente pues viene de hace millones de años, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que nuestro mundo, sobre todo a raíz de la revolución industrial, ha cambiado tecnológicamente una barbaridad. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando y nuestro sistema nervioso se tiene que enfrentar no tiene nada que ver con las capacidades, digamos, de alguna manera, que tiene para sostener. Por eso estamos a unos niveles muy costosos, ¿no? de bienestar y de sostener esa incomodidad. Porque quizás, imagínate, si solo hoy, en este ratito, tengo que sostener la incomodidad, quizás la sostengo. Pero como estoy en un mundo y en un contexto donde al final todo es incómodo y tengo que sostener tantas cosas, es como de no, uno más no, que llegue el pedido ya. Ya sostendré otra cosa, pero esto no, porque esto es algo que puedo controlar. Bueno, es que es otra bombita, ¿no? El control. El control como un medio de regulación emocional. Cuidado con esto, porque de lo que estamos hablando es no sostengo la incomodidad, por lo tanto me desbordo emocionalmente. No nos han enseñado estrategias de regulación emocional, lo que nos han dicho es tienes que estar bien, sobre todo es estar bien, y lo que necesitamos es que realmente podamos quedarnos en esa emoción que ahora mismo siento, intentando regular la intensidad y la duración, que es lo que viene siendo la regulación emocional. O sea, que no me desborde ni que me pase muchísimo tiempo aquí. Al final la regulación, que lo decimos muchas veces, no consiste en hacer ese cambio de me siento mal y entonces ahora me siento bien. ¿Qué tengo que hacer para entonces sentirme bien? No va de eso, ¿no? Va de, vale, esta emoción, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Por eso nuestro proyecto se llama Vive tu emoción, ¿no? Porque de alguna manera hay que quedarse ahí un ratito en lo que es más agradable y en lo que es menos también, aunque a veces busquemos correr rápidamente y salirnos de eso, ¿no? Pero bueno, por aquí muy, muy interesante el reto. No quiero dejar de pasar la maternidad, por favor. La postergación de la maternidad y sus consecuencias. ¿Qué te ocurre a con todos la los niveles? No sé, un bebé 5 meses quizás, recién salidito del horno, lo tengo.
Muy interesante este tema, ¿no? Porque al final, bueno, las mujeres concretamente, sobre todo en este tema, somos las que tenemos la presión constante a nivel social y a nivel biológico, ¿no? También. Entonces, al final, hay este reloj que nos va diciendo qué tengo que hacer, qué no, dónde está, es mi decisión, ser madre, no serlo. A veces es parte del camino, entonces, venga ya, pues lo voy a hacer porque es lo que toca. Y toda la presión que supone eso, o quiero serlo y no puedo, y la sociedad me está preguntando constantemente si lo hago o no lo hago, ¿no? Y si llega el momento y llegas a ella, pues tiene unos retazos que daría para otro viernes si queréis, venimos y hablamos solo de esto. Porque hoy es buen día para hablar de esto. Hoy es buen día, ¿os lo cuento? Lo puedo contar. Puedes, si quieres. Lo puedo contar. Bueno, yo desde mi casa aquí tardo 45 minutos. Hoy he tardado 2 horas. 2 horas. ¿Por qué? Pues porque iba sola en un coche con un bebé de 5 meses que ya sabe moverse, es consciente ya de que ya no me dejas aquí solo y ya está, sino que ya yo quiero ver mundo y mírame, dime cosas, hazme caso, cántame canciones, pero yo no puedo porque estoy conduciendo. ¿Cómo le explico esto? Bueno, pues hemos parado 17 millones de veces hasta que hemos conseguido llegar. Y yo he entrado por esa puerta y he llorado. He llorado porque digo, no puedo más, no puedo más. O sea, hoy no es el día, pero hoy ha sido el día en el que hay que enfrentarse a sostener una criaturita a la que le tienes que tener, como bien me has dicho hoy, mucha ternencia. Cuando yo he tenido, y lo confieso ahora mismo, la tentación absoluta de ponerle el móvil. He dicho, será peor que llore tanto que ponerle un ratito la pantalla, no lo sé. Entonces digo, no, al final nada. Entonces, esa ternencia ha sido muy bonita. Ternencia. La ternencia es un concepto, una mezcla de conceptos de ternura y paciencia. Por lo tanto, era muy bonito acompañar a mi hijo en ese momento desde la ternencia e incluso acompañarme a mí también mientras respiraba y me cantaba a mí misma. Literalmente mi consejo ha sido cántate a ti. No le cantes a él, cántate a ti. Y así vendrás con un poco de luz a este lugar. Pero bueno, luego hemos reseteado. Y pobrecito mío, es que es muy pequeño. Pero escucha, es que para mí en eso consiste, o sea, si cerramos el concepto salud mental, hay muchas formas de explicarlo, pero para mí tiene mucho que ver con tener la capacidad de afrontar los retos con resiliencia y bienestar, con equilibrio, porque retos va a haber. Total. Muchos y muy diversos. El poder sentirte con herramientas para resolverlo, esto nos coloca en un lugar de seguridad. Por lo menos no sé qué me va a venir, pero por lo menos tengo herramientas, sé que podré de una manera resiliente y con cierta holgura resolverlo. Hay retos menores y mayores, evidentemente. Desde luego, y una parte muy importante también de esa capacidad de resolver habla de la primera nota que ha salido, ¿no? de esa sostenernos entre todos. Y yo venía sola en el coche con él, pero os tenía aquí, a ti, a mi hermana que está hoy haciéndome la cobertura, para decirme, tranquila, esto es la maternidad. 2 madres experimentadas ya y con mucha escuela habrán pensado, y lo que te queda, bonita, eso es lo que habrán pensado también, pero no me lo han dicho. Que no hay que decirlo, no me lo han dicho, pero nos hemos mirado así y lo hemos pensado. Pero no se dice, ¿vale? No se dice. Entonces, bueno, pues sentirme sostenida en ese momento también me ha hecho como más fácil el decir, bueno, mira, cuando me habéis dicho, tranquila, nos encargamos de esto, hacemos esto, llega cuando tengas que llegar, pues ahí es cuando he dicho, ok, pues... Y entonces ha dormido. Ahí es cuando tu hermana te ha llamado y la has colgado. Efectivamente, porque se había dormido y he dicho, no, aquí no hay ningún tipo de disruptor más. Pues a mí hay una metáfora que me gusta mucho para hablar de salud mental, que es del psiquiatra Daniel Siegel, y que me gustaría mucho traer aquí, que habla de la salud mental como un continuo. Esto al final es algo que seguro todos en alguna ocasión hemos experimentado, la sensación delirante de que te subes en un autobús y todo el mundo te mira, o de que te obsesiona, un pensamiento se mete en tu cabeza y no lo puedes sacar, es intrusivo, parece que no tienes control y gestión sobre ese tipo de pensamientos, ¿no? Lo que dice esta teoría humanista al final es que todos transitamos un poquito en ese continuo, momentos un poquito más psicóticos, más neuróticos, sin tener que llamarlos así. Son solo comportamientos que te hacen sentir que, oye, que te han sacado de un lugar en el que tú te sueles manejar. Y además es incómodo también, ¿no? Bueno, pues Daniel Siegel habla de un río
en el que hay dos orillas, una orilla de la rigidez, una orilla del caos. La salud mental sería la capacidad de mantenerte navegando en ese río, con sus retos también. Habrá unos días donde el río está muy revuelto o temporadas, habrá días o temporadas que esté más tranquilo todo. En la orilla de la rigidez pues está nuestra parte más obsesiva, más inflexible, más rígida, más perfeccionista, que no admite o tolera los cambios de la mejor manera y que quiere que las cosas sean exactamente de esa manera, sobre todo por generar control. En la parte más caótica, en la orilla del caos, pues está más ese desorden, no solo físico, sino psicológico, emocional, donde no hay limpieza, no hay estructura, no hay orden, hay mucha creatividad, pero hay descontrol también, ¿no? La capacidad de no quedarte en esas orillas, sino de, oye, que me lleva hacia un lado, que me lleva hacia otro, pero reconduzco y me manejo en ese río. Esa es la habilidad de la vida, para mí, que Daniel Siegel enmarca en esto. Esto es la salud mental. Y es una metáfora preciosa de la que hemos hablado un montón de veces porque de alguna manera ayuda mucho, ¿no?, a darnos cuenta, y seguro que aquí las personas que nos estéis escuchando os habéis sentido más identificados en quien se va más al caos, quien se va más a la rigidez, ¿no? Y todos los mecanismos que aparecen ahí, que no dejan de ser mecanismos al final de control que nos dan esa falsa seguridad, que es una de las necesidades socioemocionales que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Casi la más basiquita. Entonces, sentirnos seguros y emocionalmente seguros es súper importante y es algo que hace que utilicemos recursos que de alguna manera nos vienen funcionando. Lo que pasa es que de repente quizás entramos en determinados contextos o situaciones en las que eso que venía utilizando desde hace mucho tiempo ya no me sirve, ya no me protege, ya no me sostiene, ya no es funcional, no es adaptativo. Y entonces ahora de repente tengo que cambiar y tengo que hacer otra cosa. Y ahora tengo que sostener la incomodidad de no, si yo esto siempre me ha servido. ¿Y por qué ahora no? Ya, pues que ahora no. Y entonces eso es mucho de lo que hacemos en terapia, ¿no? Que es encontrar esos patrones, encontrar todo eso que de alguna manera nos ha funcionado. Y esto ayuda a bajar esa culpa, ¿no? Porque al final las personas vienen o vamos a terapia con una mochilita de culpas y de juicios muy grandes sobre nosotros mismos, y en terapia intentamos ordenar, oye, pues esto eres tú o estás siendo tú o has ido siendo tú. Siempre nos gusta mucho hablar en este gerundio, ¿no? En gerundio. Y estás siendo. Estás siendo, y entonces de ahí vas construyendo también, ¿no? Y este río nos ayuda a entender que las cosas no son o blancas o negras, ¿no? No es hago un proceso de terapia como muchas personas nos dicen, no, bueno, pues ya está, y yo lo ordeno todo y ya está. Es como de, bueno, se lo dices tú, se lo digo yo, que no va así, que no funciona de esta manera. ¿Quién se lo dice? ¿Cuándo se lo decimos? Porque, claro, al final vamos cambiando, vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida, el contexto cambia, nos hemos tenido que enfrentar, pues no sé, hace 5 años a una pandemia. Por ejemplo, que ha incrementado, aquí dato, siempre hay que traer datos a estos espacios. Dalos, hay que darlos. Un 25-30% la sintomatología ansiosa y depresiva, con evidentes incrementos de suicidio, dependiendo también del tipo de confinamiento o de contexto en el que se ha vivido, ¿no? Claro, claro, y al final son 5 años, hace 5 años de aquello, parece a veces como que no hubiese pasado o que ha pasado hace muchísimo. Bueno, te voy a decir una cosa. El apagón lo vivimos peor porque veníamos de una pandemia. Wow, o sea... Estoy convencida, lo hablaba el otro día con mi peluquera, hay que venir de peinada de... No hace un podcast en directo todos los días, claro. Y claro, me estaba contando cómo vivió el apagón, pues es que es un tema ahora para las peluquerías. Desde luego. El calor y el apagón. Y entonces, lo que me comentaba es como, seguro que, y tiene toda la razón desde mi punto de vista, si no hubiésemos pasado por lo que hemos pasado con esta pandemia, pues habríamos vivido como, se ha ido la luz. Pero no, nuestra cabeza no se habría ido a lo catastrófico que podría llegar a haber sido eso, ¿no? Esto es la diferencia, para mí, entre el miedo y la ansiedad. Yo todo esto lo pensaba mientras me peinaba y ella decía esto, y yo, esto es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. O sea, eso lo dijiste a ella, ¿no? Nivel de friquismo, no. Nivel de friquismo modo on. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? El miedo, claro, cuando de repente algo que es amenazante te sobresalta y tú no te lo esperas, pues tienes esa reacción de miedo. Ahora, cuando a la siguiente cosa que se le parece un poco, tú ya vas en alerta o en hiperalerta y vas mucho más tenso de lo que de verdad toca en la situación, esto ya podríamos empezar a hablar más de ansiedad. Claro. Entonces, claro, probablemente el apagón retraumatizó a algunas personas porque les recordó que esto
puede ser otra vez. Claro. Otra vez nos vamos a quedar. Y cuando hablas con la gente, ¿no? Lo que descubres es como esos primeros minutos, momentos de Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? Todos al caos absoluto. A luego ibas ya escuchando como, bueno, lo están resolviendo. Y ya, bueno, venga, ya nos ponemos a bailar en la calle, ya nos vamos de cañas, ya, venga, nos podemos relajar un poquito, venga, vale. Porque el primer momentito, no sé, igual aquí no quiero generalizar, pero con las personas que yo he hablado ha sido como de mucha tensión, miedito, lagrimita que se escapó. A ver, la cosa es que tenemos el sistema nervioso petado. Así, esto es muy poco riguroso, este término. Pero el caso es que estamos a una gotita del desbordamiento. Evidentemente, si alguien ya está rebosando, pues viene el apagón o viene un reto como el tuyo hoy y me desbordo totalmente. Si todavía tengo margen, pues a lo mejor digo, bueno, pues mira, que aprovecho para leer, ¿no? El caso es que grabamos, acaba de salir un episodio con unos profes con los que estuvimos haciendo un programa muy bonito de acompañamiento emocional, bueno, educación emocional a niños, pero entrando por la parte del profesorado. O sea, ¿cómo tendríais vosotros que poder acompañar a vuestros alumnos? Les trajimos al episodio, al podcast, y les pregunté, ya que lleváis más de 20 años en la educación, ¿cómo son de diferentes los niños de antes a los de ahora? Y me dijeron cosas súper interesantes. Me dijeron, son mucho más inteligentes, muchísimo más inteligentes, pero están emocionalmente desbordados. Son mucho más sensibles, menos manipulables y digamos como que es al punto del desbordamiento todo el rato. Claro. Entonces, claro, haciendo colación de todo lo que estamos hablando, más lo que hemos sacado aquí en los papeles, en cierto modo estamos inyectando tanta tensión en nuestro sistema nervioso que a pesar de que evolutivamente estemos desarrollando más capacidad, porque decían, tienen muchísimo potencial, pero están desbordadísimos. Claro. Bueno, acabamos de hacer una formación a profesores que nos hablaban de FP, sí, que nos hablaban de crisis de pánico en medio de la clase, de intentos de suicidio, de autolesiones, de muchísima sintomatología. Desde eso es. Entonces, al final, lo que yo percibo es que hay algo que estamos construyendo y a lo mejor inconscientemente alimentando, que está generando generaciones, personas, cada vez con esa facilidad de desbordamiento emocional. Claro. Entonces, haciendo un poco honor a esto que dice Daniel Siegel de las dos energías, porque al final no dejan de ser energías, en el que hay que intentar mantenerse en el equilibrio, que el equilibrio también es un temón, ¿no? Porque la gente nos dice, pero el equilibrio, bueno, pues para mí, yo he llegado a una conclusión, el equilibrio no es nunca el objetivo, es una dirección. O sea, ¿cuándo puedes decir, bueno, yo ya estoy en equilibrio? Ya está. No, porque vendrá la siguiente ola y te retará de nuevo. Claro. Una bofetada de la vida. Y al final es súper ambicioso precisamente en el contexto en el que vivimos, ¿no? Hablamos muchísimas veces de que, por favor, es que es imposible evaluar la salud mental del mundo en el que vivimos sin hablar de contexto, ¿no? Una persona cuando viene a nuestra consulta necesitamos saber dónde vive, qué hace, con quién, todo su contexto, porque al final su contexto es absolutamente marcador, protector o no de esa salud mental y de ese bienestar. Entonces, al final, ese contexto es absolutamente importantísimo ponerlo encima de la mesa y valorarlo, verlo y mirarlo. O sea, de aquí que no todo recaiga sobre nosotros, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo, porque al final estamos alrededor y sostenidos, como tú dices, ante esa presión constante en salud mental, en salud mental que nos afecta, salud mental, ¿no? Nos afecta a muchos niveles, pero son muchos factores sociales. Al final no podemos hablar de salud mental sin hablar de lo social, sin hablar de las dificultades para encontrar una vivienda, sin hablar de las dificultades para acudir a una consulta de salud mental, sin hablar de que no hay suficientes plazas PIR, sin hablar de que no hay psicólogos en sanidad primaria, sin hablar de muchísimas cosas que son necesarias, ¿no? Y al final un mundo en el que además rodeado, ¿no? de muchísima tensión política y de millón de información constante, ¿no? De todo esto te está llegando. Coges el móvil y al segundo tienes, no sé, en un momentito, en menos de un minuto, has visto una receta, una persona hablando de cualquier otra cosa, 17 noticias terroríficas y tu prima la del pueblo que se ha ido a París. Y entonces tú dices, madre mía, es imposible sostener esto. Este concepto que me pareció fascinante de lo descriptivo, que es de violencia neuronal. Maravilloso. ¿Qué te parece? Me parece muy acertado, porque al final es que estamos
O sea, yo me lo imagino, ¿no? Yo soy una persona muy visual, todo me lo imagino en imágenes, ¿no? Y al final es como sentirnos acorralados, ¿no? Ese acorralamiento de quieras o no, te voy a inflar de información que a ver cómo la gestionas y que aquí te quedas y que si tú tienes problemas de salud mental es cosa tuya. Si tú tienes ansiedad, algo tendrás que hacer para gestionarla. Esto es delicado, ¿no? Todos estos mensajes, sin decir ni nombres ni nada, que no hace falta, de lanzar si tú no eres feliz es porque no quieres. No haces lo suficiente. Vale, cuidado. O sea, que estamos hablando precisamente de unos contextos socioeconómico-culturales que no siempre favorecen esto. Y además hay una cosa que a mí me taladra, y es que por un lado nos quejamos, ¿no? Me parece fenomenal la demanda aquí de que no hay recursos suficientes para poder atender las demandas a nivel de salud mental, y por otro lado, qué fácil es ir al psicólogo que te dé una baja psicológica. Al médico de cabecera. Sí, perdón. Digo, porque ir al psicólogo... No, al médico de cabecera. Sí, fácil. Pero porque es un sistema o sea, al final los médicos de cabecera filtran. Por eso hace falta psicólogos en los centros de salud y de atención primaria, porque son los médicos de cabecera los que tienen que hacer una labor que en el fondo no les pertenece. Entonces tienen que filtrar, y claro, un sistema que no puede sostener todo lo que entraría a raudales, pues hay que filtrarlo así, con bajas, con medicación, ¿no? Pues sí, por supuesto, no vamos a nosotras a hablar negativamente de la medicación, y muchísimo menos, porque es necesaria en muchísimas ocasiones. El problema es cuando se pauta o luego no se toma de la manera que ha de hacerse, ¿no? Bueno, podemos hablar del concepto de patologización del malestar. Es que este es un temazo, porque ¿qué ocurre? Hablábamos de la pandemia, hablábamos de poner encima de la mesa la salud mental, ¿no? Que yo decía antes, ya no está, es un tema que estaba, pero que no se veía. Lo ponemos encima de la mesa. ¿Qué riesgos tiene esto? Pues como todo lo que cae en nuestras manos como seres humanos, tenemos la capacidad de pervertir absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que cae, que podía ser bonito y en ocasiones lo es, no vamos a decir que todo lo hacemos mal ni mucho menos, pero ¿qué ocurre? Que cuando todo el mundo tiene acceso a poder hablar, a poder decir, a poder comunicar, a poder divulgar de cualquier manera, llegamos a hablar de salud mental muchas veces acercando con un objetivo que yo no quiero decir, o sea, seguro que siempre es desde la buena intención de querer acercar, de querer comunicar, seguro. Pero llegamos a hablar de muchos conceptos que son complejos, terapéuticamente hablando, y que los estamos banalizando. Y que cualquier persona llega a consulta con un autodiagnóstico, por supuesto, que se ha hecho porque ha visto en Instagram que yo tengo esto. O fulanito, que es peor todavía, fulanito tiene no sé qué. Apego o no sé qué. Apego no sé cuál, ¿no? Entonces, claro, tú te quedas como de, vale, venga, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a deshacer todo esto que has ido aprendiendo para cambiarlo. Y nosotras somos las primeras que tenemos un escaparate en redes sociales donde queremos divulgar, y no somos ejemplo de nada, ni queremos serlo, porque probablemente nos equivocaremos 1000 veces, pero es cierto que sí que intentamos ser lo más rigurosas posibles e intentamos que lo que decimos no demos tanta información como para dar pie a que se banalice, ¿no? Es cierto que tampoco podemos controlar absolutamente cómo llega la información al otro lado. Por eso es aún más peligroso todavía, ¿no? Y por eso hay que tener aún más cuidado. Pero al final, ¿qué ocurre? Que hemos puesto tan encima de la mesa la salud mental, los problemas de salud mental, la necesidad de hablar de la salud mental, de las emociones, que ahora todo va en esta línea. Y a veces lo banalizamos y lo utilizamos como carta blanca y no la actualidad está ahí y no tengo más que decir, y lo utilizamos como carta blanca para lo que queremos, pero por otro lado también empezamos a hablar de estos conceptos de salud mental que está fenomenal que los pongamos encima de la mesa y que porque fulanita habla de que tuvo un aborto, pues entonces yo también pueda expresarme, o porque fulanito diga, pues mira, tengo depresión, ¿no? Y que esto empiece a hablarse y a decirse y a poder comunicarse, está genial. Pero ¿qué ocurre? Que ahora parece que, volviendo a ese sostén de la incomodidad al que tú estás intentando educar a tus hijos tanto... Que no les maltrato, ¿eh? No. Pero ir a la terapia por esto. Sí, pero ahora ya está mi hija aguantando el agua fría en la ducha así. Y digo, bueno, tampoco es necesario todos los días esto. Es maravillosa.
al final lo que ocurre es que parece que ya no podemos sostener el malestar, ¿no? O sea, es como si no puedo estar mal. Aunque el discurso sea permitirnos estar mal, de alguna manera no. Y cualquier cosa es un síndrome. Cualquier cosa que nos ocurre va acompañado de una etiqueta, de un diagnóstico que, por supuesto, son necesarios y nos necesitamos muchas veces para guiarnos y ubicarnos, ¿no?, en qué es lo que le está pasando a la persona. Pero ojo, cuidado, cuando eso no está dentro de una consulta terapéutica y es el terapeuta el que está trabajando con ese diagnóstico, sino que están en la calle y que cualquiera los puede coger y hacer suyos, ¿no? Como si fuese así. Y además es que hay cosas que son la vida. Pues me ha dado vergüenza esta situación, me ha avergonzado o pues he fallado en algo y me estoy diciendo qué mal esto, ¿no? O de pronto me sobreviene una sensación de soledad. Y esto, desde mi punto de vista, enseguida ponerte loco a buscar cuál es el diagnóstico, cuál es la sintomatología que dice que, y entonces, por lo tanto, cuál será el fármaco que va a resolver esto, me parece tremendo, porque entonces no nos damos espacio a poder sentir eso y encontrar que somos capaces de resolverlo, ¿no? Creo que tenemos que depurar la técnica de entrar y salir de nosotros. Porque esto es algo que tú me has escuchado últimamente mucho porque estoy como muy concentrada en ello. Yo creo que la sociedad es una especie de hilo que tira de nosotros hacia afuera, ¿no? Tienes que trabajar y estar para los demás y además puedes reciclar y además hazte un viaje que puedas volcar en redes o sé la mejor madre. Y entonces, claro, estás todo el rato mirando hacia afuera con esos desafíos que te están poniendo, ¿no? Y sé independiente, si puedes, es buena, gran emprendedora, etcétera, ¿no? ¿Y cuándo encontramos esos ratitos para meternos dentro? ¿Y qué encontramos cuando entramos dentro? Porque igual lo que encontramos o no encontramos porque no sabemos el camino de entrada o encontramos mucho dolor y entonces habitar nuestra propia piel es doloroso y esto nos lo encontramos muchas veces en el entorno terapéutico. Mucho. Conéctate contigo, solo esa premisa es dolorosa ya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre dentro? Porque la sociedad no te invita a esto, no te invita a cuidarte en esa línea. El otro día hablaba con una compañera que... Mariona, que además hay gente por aquí que creo la conoce todavía la conoce. Y me decía que en el trabajo en el que ella está, el requisito, o parte de los requisitos, aparte de evidentemente un horario y demás, es que haga yoga y Qigong, creo que era. Pero es que esto se lo obliga a su jefa, ¿no? Es como que tienes que estar juntos. Bien. Todos juntos. ¿O lo hace ella? Solo. No, que lo haga. Sí. Vale. No sé si lo harán juntas o no. Vale. Pero el caso es que el requisito es que tú te cuides. Si tú no te cuidas, no me interesas. Es una tienda de ropa, ojo, ¿eh? ¿Qué dices otra? Bueno, entonces hay que sostener mucho en una tienda de ropa. Podemos hacer otro episodio sobre esto. Hay que sostener muchísimo en una tienda de ropa. Tú lo has hecho. Más allá de lo anecdótico, me parece fascinante un mensaje que vaya en la dirección de para trabajar aquí tienes que ser una persona que se sepa cuidar, que sepa... Lo escuchaba también para el ámbito terapéutico, evidentemente el nuestro, ¿no? Porque al final hablaba de que la psicoterapia, otro dato que traigo, la psicoterapia no es la solución a todo el mundo, de hecho tiene un porcentaje de un 10% de fracaso, es decir, no ayuda al 10% de las personas que acuden a psicoterapia, ayuda positivamente al 35% y al resto, bueno, ni fu ni fa. Y entonces el caso es que esto que acabo de decir nos destierra un poco. Es una propaganda maravillosa para la terapia. Pero ahora lo vamos a arreglar. Venga. La honestidad. El caso. A lo que voy es que lo que hablaba es que lo que realmente ayuda al paciente es el vínculo terapéutico y la alianza terapéutica, más allá de la técnica que el terapeuta utilice, más allá de todo lo que viene siendo el trabajo diario. Es lo que se rompe en relación, se sana en relación. Claro. Entonces, si ese terapeuta, aquí voy, ¿no? Que a veces voy así y cojo la siguiente, pero vuelvo. ¿Qué hace a un buen terapeuta? Decía esta persona, ¿no? Pues que se sepa cuidar. Que vaya descansado, desayunado, que por supuesto tenga su propio proceso terapéutico para no hacer trabajos de proyección, ¿no? Y que realmente ejerza ese acompañamiento de escucha, de mirada, ¿no? Decía, el paciente necesita sentirse mirado, sobre todo. Entonces, claro, pues a lo mejor yo lleno mi currículum de un montón de técnicas, pero ni estoy siendo coherente, ni yo me estoy trabajando nada y simplemente dispenso mi tiempo a personas, ¿no? Esto no funcionará.
Claro, habla muy en la línea de cómo entendemos nosotras la psicología, la terapia, la manera de vincularnos con el otro, la forma en la que nos gusta a nosotras transitar la vida en lo personal y en lo profesional, por supuesto, ¿no? Al final es importantísimo ese vínculo y esa conexión con el otro. Y ese vínculo que va, por supuesto, acompañado y muy necesariamente acompañado de muchos estudios y de muchas horas de trabajo personal y de cada uno su corriente, su técnica y desde donde también se sienta cómodo, porque si no puede ser como súper atáxico, ¿no? Si intentas ejercer la terapia desde un lugar que no va contigo, ¿no? O sea, al final es importante también encontrar ese lugar desde el que transitarla, porque si no te vas a quemar y te vas a quemar muchísimo, porque si sostener el propio malestar es complejo, imaginaos sostener el malestar del resto de la gente. Es muy difícil. Entonces, o estamos trabajados o se va al garete la cosa muy rápidamente, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no?, de cuidémonos y sepamos cuidarnos es importantísima. ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay un proceso a nivel social en el que lo que nos pasa es que nos radicalizamos, ¿no? Entonces venimos de no cuidarnos nada y ahora nos vamos al extremo de lo más importante es que yo me cuide. Y como lo más importante es que yo me cuide y lo más importante es que tú valides lo que yo siento, yo te digo lo que a mí me da la gana, porque tú validas lo que yo siento. ¿No? Y es como de... pero no. ojo, aquí, vamos, que nosotras no seremos los que digamos que las emociones no hay que validarlas y respetarlas. Todas las emociones son válidas, todos los comportamientos no. Absolutamente. No puedo decirte, pues, ¿validas mi emoción de enfado porque te estoy insultando, gritando, te tratando fatal? Te aguantas porque me tienes que validar la emoción. Efectivamente. No vale. Es que eso se está pervirtiendo muchísimo. Claro, y de aquí hablo con esta perversión de los conceptos, ¿no? Los acercamos tanto, los popularizamos tanto, que es muy importante, pero les damos la vuelta y los utilizamos como nos viene bien, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo también de esta mirada al autocuidado? Que tengamos esta fina línea de que se convierta en autoexigencia. Entonces, si yo ir a hacer chikun, si Mariona, que la estamos aquí poniendo de ejemplo, tiene que ir a hacer chikun por la mañana y no le apetece absolutamente nada y no le gusta el chikun y no le relaja nada y no le... O sea, eso pues no es cuidarse demasiado, digo, ¿eh? Bueno, yo me he hecho trampas al solitario muchas veces de nada, yo voy a la piscina todos los martes, a clase de violín todos los jueves y el tiempo que yo estoy en la piscina y en clase luego lo pago por la noche, ¿a que sí? Y entonces, a costa de mi descanso, en plan, no, si yo hago pero he ido mi tiempo de autocuidado, que ahora voy a no dormirlo, ¿vale? ¡Qué absurdo! Entonces, ahí es a donde vamos en cuanto a que nos están metiendo tantas cosas dentro de tienes que al final hasta el autocuidado es un check que hay que hacer. Claro. Y al final no te queda tiempo, que para mí es el gran reto. De la salud mental, el tiempo. Porque esto, no tengo aquí el móvil. El móvil para mí es una herramienta perversísima. Mi madre me dirá, hija, ¿dónde estás? No me coges nunca el teléfono. Pues perdona. Pero es que para mí estar siempre disponible es que me abruma. Porque es estar siempre disponible para todo, para todos. Y en el móvil, pues yo tengo trabajo y tengo amigos y tengo una receta y tengo una oferta maravillosa que me apetece mucho. Y entonces, claro, al final estás sobreestimulado, excesivamente expuesto, con la demanda de estar siempre disponible, tu sistema nervioso ejecutando, intentando resolver todo eso. Y de ahí que un apagón, una pandemia, un atasco, lo que sea, hace que nos desbordemos tantísimo. Entonces, aquí he traído pues palabras de un psicólogo que, por cierto, en este sitio de donde he sacado, por más que he buscado, no he encontrado el nombre de este psicólogo. Fatal esto. Bueno, pues que nos pida referencia ahora cuando nos escuche. Si nos escucha. Él. ¿Que nos va a escuchar? Claro. Claro que sí. Por supuesto. Claro. Vale. Entonces decía, la gente que vivió la guerra, cuando nos ponemos ahí, ¿no?, quiso para sus hijos que tuvieran lo mínimo. Pues comida, un plato para comer, eso es lo que buscaban. Esto era la supervivencia pasaba por aquí. La generación posterior que ya tenía que comer, pues los padres lo que quisieron para sus hijos es que tuviera estudios, ¿no? Por lo menos ya que puedes comer, fórmate para poder llegar a ser alguien. La siguiente generación
que ya tenían todo un poco resuelto, es como, bueno, ya tienes para comer, ya tienes estudios, pues oye, posiciónate bien, búscate un estatus, un prestigio, asegúrate ese funcionario, no sé, haz algo que te asegure que ya eso lo tienes para siempre. La siguiente generación que ya tenía, pues para dar de comer, para dar estudios, ese estatus y demás, le preguntaban a los padres, ¿y qué es lo que quieres para tus hijos? Pues que sean felices. ¿Y qué vas a hacer para que sean felices? Pues dárselo todo. Y ahora esta generación lo tiene todo y por lo tanto está histérica por tener que perderlo todo o la probabilidad de perderlo todo. Entonces estamos excesivamente nerviosos y ansiosos porque podemos perder todo lo que tenemos, ¿no? Y ocurre paradójicamente que lo que hacemos es buscar más, con una ansiedad, un miedo extremo a que se termine por algún lado, ¿no? Y eso no nos pone en una situación de responsabilidad sana. No. Sino que nos deja un poco expuestos. De ahí que yo me cuestioné la crianza de cara a, bueno, yo quiero lo mejor para mis hijos y se lo estoy dando todo. ¡Mierda! No era eso, no era eso. Entonces hay una frase que querríamos traer que nos comentó María en su día, que es de... Ella, a ti te lo comentó tu abuelo. Sí. ¿La quieres decir tú o la digo yo? Bueno, me da igual, como quieras. Como quieras, dilo tú. Como quieras. Dice, los periodos duros generan personas fuertes, que construyen tiempos más fáciles, que generan personas inconscientes, que vuelven a generar periodos duros y así una y otra vez. Entonces, bueno, cuando nos lo contaste, María, nos gustó mucho, ¿no? Porque en el fondo decimos, en esta sociedad que estamos intentando de una manera infatigable, porque realmente no hacemos más que intentar más y más y más, pero nunca vamos a llenar ese saco, porque no hay un saco que llenar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que no hay un saco que llenar, que no voy a ser mejor madre por hacer las cosas de esta otra manera? No, y además porque ahora, como todo está en esa comparación constante, da igual lo que hagas, siempre va a haber una opinión de que eso que estás haciendo no es exactamente lo que deberías hacer, tendría que ser de la otra manera. Hay que ver las madres de hoy en día, por ejemplo, ¿no? en ese ejemplo de las madres, o cualquier otro, si es que da igual donde te pongas. Somos una sociedad a la que le cuesta muchísimo renunciar, precisamente por esos miedos que decías tú de perder, ¿no? de perderlo todo, de perder todas esas cosas que tenemos. Entonces, vernos en la renuncia absoluta, en la renuncia de nuestro bienestar, en la renuncia del tiempo, en la renuncia de lo que sea, es que nos es insoportable, absolutamente insoportable. Y viene gente a consulta con una necesidad imperiosa de que le ayudes a intentar no perder nada, controlarlo todo, para que todo esté perfecto, para que todo esté... Es que por ahí vamos mal, por ahí no podemos hacer el camino ni transitar el camino, ¿no? Porque no nos va a ayudar, no va a ser ni fácil, ni va a ser un camino agradable, ni va a ser un camino que aunque haya que transitar caminos que no sean agradables, pero de alguna manera, no, desde luego, no es un camino que nos lleva a la salud mental. Pero en esta paradoja maravillosa que hace el ser humano constantemente, ¿no? Que intentando evitar algo, en este caso sería ese malestar emocional, hacemos algo que lo que nos genera es malestar emocional. Sí, exacto. Y lo hacemos todo el rato. De verdad, buscad ejemplos en vuestro día a día de algo que os cueste que queráis dejar de hacer o que queráis evitar. ¿Hacéis algo que os lleva de nuevo a la casilla de salida una y otra vez? O sea, es como de todo el rato, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo. A mí me gusta mucho decir que la vida es un ejercicio de consciencia. Todo el rato. Hay gente que dice, ¿y cuándo dejaré de trabajarme, de mirarme, de estar ahí, no digo en un proceso terapéutico, sino en una actitud de crecimiento, de conocerse? Pues siempre. Es bonito eso, a mí me gusta. Claro, a nosotras nos encanta. Bueno. Seguro que hay otras personas que no les apasiona tanto, pero a nosotras, y imagino que a la gente que estáis aquí, que por algo os acercáis al mundo de las emociones, no solo porque muchos de vosotros nos queráis, que también, al final, básicamente necesitamos esto, ¿no? Sociedad del cansancio. Va, maravilloso libro. Os voy a leer el prólogo que tiene, os va a fascinar. Conocéis el mito de Prometeo. Y dice así, ahora ya enmarcarlo en todo lo que estamos hablando, ¿no? A qué nos estamos enfrentando como sociedad. El mito de Prometeo se podría reinterpretar como una escenificación de la estructura psíquica del hombre contemporáneo. Un sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimiento, se inflige violencia y guerrea contra sí mismo. Aunque este sujeto forzado a aportar rendimiento se figura que es libre, lo cierto que en realidad está tan encadenado como Prometeo. Un águila devora su hígado.
el cual se va reproduciendo constantemente conforme es devorado. Esa águila es el alter ego del sujeto contemporáneo, y este guerrea contra aquel. Si lo pensamos así, la relación entre Prometeo y el águila es una relación del sujeto consigo mismo, una relación de autoexplotación. En principio, el hígado sería un órgano insensible, pero aquí sí sufre un dolor, que es el cansancio. Es seguro que a Prometeo, como sujeto que se explota a sí mismo, lo acometerá una fatiga infinita. Prometeo es el arquetipo de la sociedad del cansancio. Es que creo que define absolutamente, más allá de lo potentes que son todos los mitos, ¿no? Que siempre van a lugares bastante oscuros. Pero es que estamos viviendo momentos en ese sentido también ciertamente oscuros, ¿no? Porque al final estamos buscando todo el día nutrirnos de todo lo posible, de dopamina constante, ¿no? De estar todo el rato súper elevados para no tener que mirar lo que nos rodea y para no tener que ver de frente que quizás esto que estoy construyendo y este lugar en el que estoy viviendo y de la manera en que lo estoy teniendo que hacer, muchas veces, lo quiera o no, me lo imponga, me lo autoimponga o no, no tiene mucha escapatoria, ¿no? Decíamos esta mañana, somos las primeras, ¿no? que estamos atrapadas en esta sociedad del cansancio. Atrapadísimas. Además, como nos decía una compi de esa rueda de hámster, ¿no? Que dices, tengo que saltar en algún momento, mientras gira, tengo que saltar si quiero salirme de ella y si no, es seguir dentro. Que, claro. Ojo, que todos queremos en cierto modo pertenecer y por eso compramos las reglas del juego. Claro. Porque además están las reglas tan estructuraditas que si no haces esto, entonces lo siguiente se pervierte. Entonces, desde donde yo hablo de depurando la técnica de entrar y salir, ¿vale? Es como, pues ahora no lo había visualizado así, pero esa rueda de hámster, ¿cómo salgo con habilidad? ¿Vale? Porque también una quiere pertenecer y sabe que tiene que estar pues, claro. En un momento dado dando clase en la universidad, diseñando programas nuevos, pues sacando adelante un trabajo que me permite luego poder pagar todo lo que hay que pagar. Pero por otro lado, también encontrar momentos de serenidad, de plenitud y de seguridad fuera de ese sistema dentro de nosotros, que es lo que te decía antes. Y muchas veces buscamos yo creo que la sociedad está cansada por todo lo que necesita y además porque está buscando incansablemente todos esos momentos, muchas veces de descanso, que por un lado a veces el contexto y el sistema no nos permiten y por otro lado muchas veces somos nosotros mismos los que no nos lo permitimos. Llegamos a momentos, en el momento actual en el que yo estoy viviendo es un momento de volver al centro, pero vamos, o sea, de volver a la necesidad más esencial y nutrirla, y nutrirla y atender a una personita que está en lo más básico y en lo más necesario, en lo absolutamente más necesario. Y cuando de repente me distrae de otras cosas, a veces a mí me incomoda, ¿no? Es como de, ¿qué estoy haciendo esto? ¿Y te has despertado? No. Claro. Y es como de, no, qué bien que te has despertado. A veces no lo puedo decir así, ¿no? Pero en el fondo, el objetivo, por eso os digo que todos estamos atrapados, en el fondo, qué bonito sería que pudiésemos conectar con esos momentos y decir, aquí tengo una oportunidad de poder pararme un rato. Pero ¿qué pasa? Que detrás hay un deadline, detrás hay un podcast que preparar, porque vamos a traer a mucha gente, detrás hay cosas... La sociedad del rendimiento, claro. Es que estamos en la sociedad del rendimiento con todo lo que lo pervierte. Claro, y cuando además te conviertes en madre, y no me autorreferencio más, pero es que es importante, intentas seguir como antes estabas, en esa sociedad de rendimiento que sigue girando la rueda y te tienes que montar en la rueda con un carro de un bebé, con un bebé en porteo y con el parque de juego a cuestas y lánzate a la rueda y sigue rodando en la rueda del hámster. O sea, es y sin ascensores en el metro. Y sin ascensores en el metro. Es loquísimo, ¿no? Porque al final estás intentando seguir algo que es muy, muy difícil. Y eso nos pasa con cualquier otra cosa. Aquí he hablado de maternidad, pero vamos a hablar de, por ejemplo, una persona que está con cierta sintomatología depresiva, o como no con cierta, con sintomatología depresiva severa, y tiene que seguir el rendimiento de la vida. Y lo que recibe al otro lado es un échale ganas. Si eso es cuestión de que le eches tú unas poquitas de ganas y ya verás tú qué bien y venga, y pa'lante. Por cierto, un guiño, ahora que dices esto, de cuando no estés depre, ten cuidado que no te deprimas, pero tampoco me gusta que estés triste. Claro, no vayas a estar triste porque a ver qué hago yo con esto, ¿no? Claro, no sé sostenerlo. Claro. Que nos mandan un mensajito por aquí y otro por allá y dices, ya peto, ¿qué hago entonces? ¿Vale? Claro, claro. Y por eso a mí me encanta
y sé que a ti también, el mundo de los niños y los animales, y siempre lo digo porque es tan fácil llevarles a la plenitud. Facilísimo. Y estoy tan poco acostumbrada a sentir que sea tan fácil llevar a alguien a la plenitud, yo misma la primera, ¿no? Porque tenemos tantos requisitos para llegar a esa sensación de plenitud. Claro, cuando tú estás con tu bebé, sabes que si le das de comer, que si juegas un ratito con él y se duerme en tus brazos, por favor, ¿qué más necesita? Y cuando estás con tus animales y yo con los míos, con mis hijos también, sabes que si les das de comer, que los pobres comen cualquier cosa, bueno, aquí un llamamiento a Natuca. No cualquier cosa. Hay que dar buena comida a los animales, Natuca, por favor. Pero los pobres se conformarían con cualquier cosa. Un paseo y un estar contigo, ya está, no necesitan más. Entonces, claro, qué voraces somos, que necesitamos tanto y que forjamos nuestra identidad en cuanto a lo que tenemos y no lo que somos. Y es que al final es tan sencillo como eso y a la vez es tan complejo porque es muy sencillo, porque es muy esencial, porque está muy dentro de nosotros. Si es que no está fuera, si es que está dentro. Pero claro, como decíamos antes, un contexto que aprisiona de una manera muy fuerte desde esa sociedad disciplinaria donde nos han autoimpuesto muchas cosas a una sociedad de rendimiento donde nos las autoimponemos nosotros. Porque nosotras siendo autónomas nadie nos impone a hacer muchísimas cosas de las que hacemos y aún así vamos, ¿no? Y está bien, pero siempre desde ese equilibrio del que hablábamos, que a veces es un poco complejo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también acabamos llegando a una sociedad y a un mundo en el que ese agotamiento es tal, estamos tan cansados, tan sumamente cansados de tener que sostener... De no llegar a todo, porque el cansancio es cansado de no llegar. Total, cuando damos talleres de gestión del estrés, de gestión del tiempo, ¿qué es lo que quiere la gente siempre? Que le ayudemos a poder hacer todo en el menor tiempo posible y sin estresarse. Esa es la expectativa del taller. Y empezamos diciendo, a ver, no, esta es la expectativa, seguro que venís así, no vamos a hacer esto, ¿vale? Porque no va de eso, va desde quién soy yo relacionándome con el estrés, qué mundo y qué vida estoy construyendo y en qué medida puedo o no, que al final hay un sistema, como bien decimos, oprimiendo ahí, pero también qué hago con mi tiempo. Que lo que hago con mi tiempo es lo que hago con mi vida. Y al final, lo que yo estoy haciendo con mi tiempo y lo que esta sociedad nos obliga a hacer con nuestro tiempo nos lleva a este tipo de sociedades, ¿no? Y rescatando esto que te decías antes, no consiste en quedarse en el mensaje, para mí, descafeinado de, pues, cuídate más. Porque dices, a ver, ¿a costa de qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Entonces yo creo que es una reestructuración más nuclear. Sí. Es ir un más a realmente... ¿A qué tengo que renunciar? Porque voy a tener que renunciar a algo para si me quiero cuidar más, seguro. Y muchas veces es el trabajo en terapia o en ese proceso de crecimiento de cada uno. ¿Cómo te dice tu psicóloga? Si no tienes ni media hora para... Mi psicóloga me dice que si no tengo ni media hora para meditar, necesito 1 hora. Toda la razón. Y que no paro de proponerme imposibles, esto también me lo dice. Entonces es como de, bueno, si a alguien le sirve... ayer precisamente fui a una cosa y te dije esto, apelé a esto, ¿no? Dije, justo con todo lo que tengo que hacer y dije, pero como lo necesito, pues me voy a ir. Que es lo que normalmente primero sale de la agenda, ¿no? Las cosas que necesitamos, claro. Las cosas que nutren, que nos conectan con esa calma, que nos vuelven un poquito al centro. Si luego vamos a rendir muchísimo mejor, luego vamos a ser muchísimo más productivos y es esta sociedad lo que nos pide, ¿no? Pues hagámoslo desde un lugar muchísimo más equilibrado. En esta línea que quería llegar al papel de la tecnología, ¿no? Que creo que es súper importante. En esta línea, al final, cuando estamos intentando... Estamos tan cansados intentando buscar no estarlo o sentirnos bien porque somos una sociedad cada vez más consciente. Y esto es algo muy bonito y esto es algo muy positivo, pero a veces también nos pone de frente una realidad que en muchas ocasiones no es tan fácil de gestionar ni tan fácil de cambiar, porque a veces son esos contextos que no podemos cambiar o porque a veces son situaciones muy difíciles o porque, bueno, son cosas que no están en nuestro locus de control, ¿no? Como solemos decir. ¿Qué pasa? Que también hay un privilegio, el privilegio de una sociedad como la que nosotros construimos hoy, en este momento, hoy a 30 de mayo de 2025 en Madrid, donde podemos estar perfectamente aquí disfrutando de una tarde estupenda y en otros lugares del mundo pues esto no puede estar pasando, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de los privilegios que como sociedad también tenemos, privilegios que nos llevan también a esto.
porque cuantos más privilegios tenemos en ese sentido, más nos acabamos desconectando de nosotros mismos y más queremos y entonces más nos perdemos, ¿no? Porque además tenemos que renunciar y nos resistimos a renunciar. Hay más oportunidades, claro. Hay más información, hay más todo, y ¿a qué digo yo que no? Pues entonces lo digo a todo. Claro, y intento abarcarlo todo lo posible, ¿no? Y entonces al final es esta perversión de rueda en la que nos metemos, que es tan difícil de cortar, ¿no? Un círculo vicioso tan grande. ¿Qué ocurre? Que aparecen herramientas que son muy necesarias y que son muy positivas, como pudiese ser la inteligencia artificial, y la sociedad actual, que quizás no tiene, aun viviendo en cierto privilegio, no tiene el privilegio de poder acudir a terapia, donde de repente dice, bueno, pues entonces yo le voy a contar a ChatGPT lo que me pasa y me ahorro el psicólogo, ¿no? Y entonces, claro, los psicólogos de la sala removiéndose en los asientos, porque claro, todos sabemos que esto no es así de sencillo. De la misma manera que hablábamos de esa banalización de los conceptos de salud mental en redes, que muy bien acercarlos, pero cuidado con los riesgos, pues ojo, cuidado con lo que puede pasar si volcamos todo nuestro sostén y nuestro bienestar emocional en una herramienta que obviamente puede tener muchas bondades para muchísimas cosas, pero que en ningún caso va a poder sustituir ese vínculo, a pesar de que ya la gente se vincule con su inteligencia artificial. La película Her cada vez es más real, y al final que podamos entender que hay cosas que nunca se podrán cubrir de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos preguntado a ChatGPT, no que qué me pasa, qué hago, si tal y cual, si me ocurre esto, si estoy triste, no. Le hemos preguntado qué puede salir mal si alguien sustituye completamente la terapia por ti. ¿Y qué dice ChatGPT de sí mismo? También muy honesto. Si sois su único espacio emocional, corre el riesgo de quedarse sola con su dolor, creyendo que hablar conmigo es suficiente. Evitar el trabajo profundo, ya que yo no confronto como lo haría un terapeuta humano. Reforzar patrones, porque puedo validar sin matices lo que me cuentan desde las heridas. Crear una falsa sensación de progreso, cuando no hay transformación, solo reflexión. Postergar pedir ayuda profesional hasta que el malestar sea insoportable. Yo puedo acompañar en la superficie, solo conmigo te puedes estancar en lo que entiendes sin tocar lo que verdaderamente sientes. Lo ha dicho ChatGPT. Habrá que hacerle caso. De aquí queríamos decir, porque más allá, o sea, no queremos por supuesto demonizar una herramienta como la inteligencia artificial, que tiene millones de bondades en muchísimas cosas y que nos va seguro a hacer la vida más fácil en muchas cosas a todos, ¿no? Pero en este terreno del que sabemos un poco, y de la terapia y de lo que consiste y cómo funciona un proceso terapéutico, sería negligente por nuestra parte no aprovechar este espacio para reivindicarlo y decirlo, ¿no? Porque al final creo que tenemos que ser muy conscientes de que esa relación terapéutica nunca se va a poder sustituir, ¿no? Y al final una inteligencia artificial va a poder, como ella misma dice de sí misma, no confrontarte muchísimas cosas, ¿no? Y además agravarte el problema, porque si lo que tú necesitas es una comprobación, ChatGPT no va a hacer otra cosa que recomprobarte y calmarte esa necesidad obsesiva que estás teniendo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto para otros puede decir, pues a mí me ha dicho lo mismo que un psicólogo que fui y me ha ahorrado 60 euros. Y es como de, ya, bueno, lo mismo, quizás no, de la misma manera, quizás tampoco, y habría que ver con muchos matices toda la situación, ¿no? Pero nos parecía muy importante saber que al final cuando se recurre a esto en muchas ocasiones es porque, oye, es que igual no tengo ese dinero para acudir a la terapia, ¿no? Y no lo puedo hacer y no puedo tener un proceso terapéutico de esa manera. Y entonces, bueno, mira, aparece esta herramienta que mira, que me han contado que tal, que cual, y oye, mira lo que me dice, ¿no? Pero en el fondo no deja de ser como esa caricia en la espalda de venga, va, no pasa nada. Y a veces en terapia la gente no sale tan contenta de la sesión, lo siento mucho, porque tenemos que apretar las tuercas para que al final acabemos haciendo cambios, ¿no? Y no solo reflexiones, como bien dice. Al final el dolor es motor del cambio. Sin duda. Bueno, cerrando un poquito esta parte ya, al final yo creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de dentro de mí hay algo que me dice que a mí me viene bien, yo necesito y a mí me equilibra, me hace navegar en ese río, pues
renunciar a esto o no, practicar esto o no. Byung-Chul Han habla de regresar a la naturaleza. Volver a reconectar con esos ritmos circadianos, con los animales, con ese sentido que la naturaleza tiene ya per se, que la naturaleza está llena de ejemplos donde el cambio, la transformación sucede sin cuestionamiento, donde la renuncia está permanentemente, donde el sostén de la incomodidad es el día a día. Evidentemente también hay unas reglas del juego diferentes, claro, y están en una supervivencia que no es la nuestra. Nosotros, en esta construcción que hemos hecho, por lo menos, que tengamos la capacidad de recuperar el sentido, de recuperar el propósito y la esencia de qué es lo que realmente importa, ¿no? Cuando me despista, la vida me despista y me trae que qué importante es esta reunión, este mail, o qué importante es llegar... Vale, ok, sí está bien, pero que cada día podamos no despistarnos, recuperar bueno, me he despistado hoy un poquito, pero recupero otra vez el cauce del río, ¿no? Me veo que me he ido a esta orilla y recupero, porque vuelvo a conectar con lo importante que es para mí estar conmigo, estar con mi gente, dedicarme porque tiempo. me lo permito, ¿no? Que en muchas ocasiones es parte del problema. No nos permitimos. Porque permitirme esta calma, permitirme ese espacio, en muchas ocasiones es el resultado de un trabajo previo. Es el refuerzo. Ya. Si has hecho algo que ha estado bien y que has sido productivo, entonces sí. Pero si no, es infinito, ¿no? Es infinito. Nunca va a ser suficiente. Nunca. Nunca. Siempre se puede hacer más. Nunca va a ser suficiente. Por lo tanto, tenemos que ponernos el límite en algún lugar, ¿no? Y somos a veces nosotros los que nos hacemos esas trampas, sin duda. Pues nada, no perpetuemos este cansancio y encontremos en el equilibrio una dirección, no un objetivo, una dirección. ¿Jugamos un poquito? Vamos a jugar, ¿no? Nos movilizamos y jugamos. Venga, tenéis estas tarjetas. Hemos colocado en este maravilloso público que nos acompaña unas tarjetas verdes y rojas en función de... Vamos a hacer un juego muy sencillito, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer vosotros y vosotras es levantar la cartulina del color que consideréis. Fácil, ¿vale? Facilísimo. Pero una significa una cosa y otra, claro, ¿no? Eso es. Vale. Vamos a jugar a mito-verdad, ¿vale? Verdad-mentira, mito-realidad, un poquito como lo queráis ver. Y vamos entonces a subir la verde cuando estemos hablando de que la frase que yo voy a decir es verdad, y cogeremos y sacaremos la roja cuando sea un mito. ¿Sí? Derecha, izquierda, rojo, verde, bien, mito, perfecto, vamos. Sentir tristeza es malo y hay que evitarlo. Vale, está muy fácil, ¿eh? Mi madre se lo ha pensado. ¿Sí? Maribel. Qué bonita eres. Vale. Que vais de listillos, de listillas. Vale. Y si digo, cuando estoy triste, quiero dejar de estarlo rápidamente. Ah, amigos, allá hay más verdes, ¿eh? Claro. Esto va de que la teoría me la sé muy bien y la práctica es más difícil, ¿no? Sigamos. La ansiedad siempre es negativa. Hay caras por ahí de, vale, me han dicho que no, tengo que subir la roja, pero no me lo creo. ¿Vale? ¿Y si decimos, no sé qué me quiere decir la ansiedad cuando viene porque no quiero sentirla? Toda la sala verde. Amigos, claro. Bueno, ¿hay algún rojo? ¿Ha habido algún rojo? Alguno. ¿Alguien quiere comentar algo? Nos damos siempre la oportunidad de micro. Seguimos en que no. Se puede controlar lo que se siente. ¿Vale? Bastante rojo, algún verde por ahí, pero bastante rojo, no se puede controlar. ¿Y si decimos, me empeño en que las cosas que me afectan no me afecten? Bastante verde, ¿eh? Ah, amigos, claro. Es que va un poco por ahí. Va un poco por ahí los retos de la vida, y cuanta más información tenemos, pues está muy bien, somos muy conscientes, pero a veces incluso la frustración se acrecenta más, ¿no? O sea, es como, pues si yo ya me lo sé, si yo sé que esto no, ¿por qué caigo una y otra vez? Bueno, porque no es tan sencilla la vida, ni la cabecicas de la gente. Solo la gente con problemas graves necesita terapia. Venga, esos rojos arriba.
Vale. Oye, pero creía que estabas animando a los rojos. No. Digo, eso no vale. Venga, esos rojos arriba. Que ha salido todo rojo, sobre todo para la gente que no nos está viendo y que nos está escuchando. Ha salido todo rojo. Y si digo, me costó bastante dar el paso de ir a terapia la primera vez. Bastante verde, ¿no? Porque aunque no lo sabemos, y los propios psicólogos de la sala, ¿cuánto nos ha costado ir a terapia? Por Dios santo, muchas veces, ¿no? Años de carrera y hasta que no hemos visto que realmente hacía falta. ¿Cómo no va a costar a la población en general, ¿no? Si nosotros que lo llevamos dentro nos cuesta también. Pues porque al final es mostrar nuestras vulnerabilidades, al final es ponernos de frente a rascar, a pasarlo mal, a gestionar muchas cosas, pues no apetece. Es compartir intimidad y para mí la intimidad es verdad. Entonces compartir tu verdad, aunque sea vergonzosa para ti, ¿no? Totalmente. Pedir ayuda es señal de fracaso. Rojo. Uy, había un verde por ahí que se ha colado, se ha bajado rápido, no sabemos. No sabemos. Y si digo, prefiero hacerlo yo solita. O solito. O solito. Ay. Todavía hay algún rojo por ahí, hay alguna resistencia ahí. Bien. Pero nos cuesta. Vale, vamos a ir. ¿Alguna más? ¿Hacemos alguna más? Venga. Una de redes. Venga. Es que hemos hecho muchas, entonces no se pueden hacer todas. Las redes sociales reflejan la vida real de las personas. Mucho rojo arriba, no porque yo lo anime, sino porque lo dicen ellos. Y si digo, a menudo me he comparado con las personas de redes y me hace sentir mal. Algunos no, por aquí hay gente que no, pero hay mucho que sí, ¿no? Mucho verde, porque al final... ¿Qué pasa? Que aunque lo sepamos, que da igual que esa persona está diciendo no, y cuántos no habréis visto a personas hacerse stories maravillosos y luego de repente, según se baja el móvil, ¿no? La cara es de cuadro total. Y dices, estabas súper feliz, ¿qué está pasando? Vamos a grabar esta escena desde el otro lado, ¿no? Bueno, la vida. Con esto... queríamos jugar un poquito, simplemente también para poder poner encima de la mesa esta parte, ¿no? De que aquí, que las personas que nos escuchan, las personas que estáis aquí, entendemos que de alguna manera u otra estáis conectados con el mundo de la psicología, con el mundo de la salud mental y por lo tanto vais a estar mucho más cerca de determinados conceptos que al final nos pueden facilitar el día a día. Pero también no dejamos de ser personas que vivimos dentro de esta sociedad, que estamos atrapados en esta sociedad y que buscamos en muchas ocasiones desesperadamente no sentir ese malestar todo el rato, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues no es tan fácil, ¿no? Transitarlo, y si os vais de aquí y si termináis este episodio con la idea de ese río donde yo transito y donde me voy a ir a las orillas diferentes, más a unas que a otras dependiendo de mi inercia muchas veces, pero que el objetivo está en poder transitar un poquito mejor ese río y navegarlo con un poquito mejor de... con una... ¿cómo decirlo? Con más calma. Pues quizás de ahí nos vamos con cierta estrategia, ¿no? Aunque estemos segura estoy de que tenéis millones de estrategias y de herramientas en vuestra mochila, ¿no? Pero bueno, con una reflexión más, en este mundo que fuera es complicado. Perfecto, amiga. Pero no hemos terminado. No hemos terminado, porque tenemos un regalo. La piruleta. Además de la piruleta, que tenéis los que habéis venido, que por eso, mira, los que nos escuchan, pues no habéis venido, si no tendríais piruleta, claro. La piruleta te acerca a la plenitud. Tenemos un regalito que queremos haceros, y este regalo es para quienes estáis aquí, pero también para quien nos va a escuchar. Queremos terminar este episodio de una manera más relajada, más tranquila, un poquito conectando, haciendo un poco de honor a todo lo que hemos ido debatiendo y reflexionando este ratito. Y os vamos a invitar a cerrar los ojos. Y os vamos a invitar a que os pongáis cómodas y cómodos. Y que busques ese lugar donde puedas conectar ahora mismo con cierta relajación y calma.
que te dejes y te permitas en este rato lo que puedas y necesites. Te voy a guiar por una visualización. Entra y ve por ella siempre que te haga sentir en calma. Vamos a conectar y a comenzar con 3 respiraciones profundas. Cogeremos aire. Expiramos lentamente por la boca. Volveremos a hacer otra respiración profunda, inspirando por la nariz, expirando lentamente. De nuevo, una última respiración, conecta contigo. Busca y conecta con tu cuerpo, con tus sensaciones corporales, atendiéndolas sin juzgarlas. Conecta con cómo te sientes en este momento. Y vuelve a conectar con esa respiración. Quizás ahora un poco más calmada o no. No la juzgaremos. En la oscuridad de tus ojos cerrados, quiero que poco a poco empieces a vislumbrar una luz pequeña y parpadeante. Una luz que poco a poco se va acercando cada vez más. Permite que se acerque. Cuando llega a ti, descubres que es una bola de luz, una esfera, como un recuerdo esencial. Conecta con ella, con su color. Juguetea con ella entre tus manos. Mira a ver si está fría o caliente. ¿De qué color es? Brilla mucho, pero no deslumbra. Tiene un color agradable, pero no estridente. Y al sostenerla, algo cambia en ti. Empiezas a conectar con algo más esencial, con algo que muchas veces buscas y buscas y te cuesta encontrar. Te presento a tu calma. Una calma que no siempre aparece cuando la buscamos, pero que hoy está aquí. Reconócela, siéntela y mírala atentamente. Si miras un poco más cerca de la bola, verás que dentro refleja imágenes. Imágenes tuyas, cuando te sientes en calma, cuando conectas con esta emoción, con esta sensación. Obsérvate aquí. ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Esa calma realmente te acompaña desde que naciste. Pero otras esferas brillan más que esta. Y a veces te hacen pensar que no está, que no tienes, que no puedes alcanzarla. Reconócela, mírala y disfrútala.
y ancla este momento en tu mente para cuando realmente la necesites, porque está ahí. Poco a poco, vuelve a colocar la esfera delante de ti y conecta con la emoción que ahora mismo sientas, la que sea, es válida. Agarra y ancla este momento y despídete de esa esfera de luz para volver a ella cuando necesites, pero que ahora se aleja despacio. Poco a poco, quiero que volvamos a respirar, a conectar con nuestro cuerpo. Vamos a hacer una respiración profunda, llenando nuestros pulmones, soltando el aire. Volveremos a inspirar la luz de esa esfera y expiramos lentamente. Poco a poco podéis darle movimiento a vuestro cuerpo, aún con los ojos cerrados. Conectamos con los sonidos de nuestro alrededor, con nuestra sensación. Y poco a poco, cuando estéis preparadas, abrimos los ojos. Daros las gracias a vosotros mismas por permitiros este ratito, estos minutitos que tanto cuestan a veces para conectar precisamente con esa calma que está ahí y que siempre, siempre, siempre me encantaría estar en vuestras cabecitas para saber de qué color es y cómo es y qué hacéis cuando estáis en esa calma, porque estoy segura que quien le haya costado más o menos, al final acabamos encontrando porque está ahí. ¿Me dejas terminar el episodio, amiga? Por favor. No porque quiera terminar. No. Vale, fijaros que al final no hemos resuelto nada, pero le hemos puesto intención, le hemos puesto mirada y con eso conciencia. Decimos que la vida es un acto de conciencia. Desde nuestro punto de vista, el ser humano está polarizado, tiene dos energías siempre vibrando muy fuerte y tiran muchas veces en direcciones muy diferentes. Es nuestra responsabilidad hacerlas acompasar de una manera melódica o hacerlas rivalizar, porque es verdad que somos personas exigentes, pero también nos conocemos en nuestro lado más procrastinador e indulgente. Somos rígidos, como decíamos, pero también flexibles. Queremos hacer muchas cosas, pero también nos reconocemos en la pereza. Y lo somos todo, no tenemos que elegir. Somos una cosa y somos la otra. Tenemos que depurar esa técnica de la que os hablaba antes, ¿no? Esa sinergia teniendo el equilibrio como horizonte para poder movernos en nuestras distintas energías y con eso encontrar ese equilibrio. No quedarnos estancados en yo soy esto y soy así para todo y en todo momento. Y para nosotras, los animales, la naturaleza, son ejemplo de esto. Y por eso queríamos terminar con unas palabras de una compañera a la que admiramos muchísimo, Profundamente. Paula Cabal, que dice así: a veces creemos que los grandes cambios llegan con estruendo, pero a menudo vienen con la delicadeza de un susurro que no podemos seguir ignorando. Morimos varias veces en una misma vida, y en cada muerte hay una semilla de vida nueva. Decía Maya Angelou que nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero pocas veces hablamos del proceso que transita para llegar hasta allí.
lo que cuesta romper el capullo, del dolor de la piel que se estira, del tiempo a oscuras en el interior de uno mismo. La naturaleza nos muestra que simplemente ya no cabemos en la forma que éramos. La oruga no se pelea contra su transformación en mariposa. La serpiente no se esfuerza en seguir encajando en su vieja piel. El roble no contiene sus raíces para no molestar. Todos saben que es el proceso de la vida, confían en él y se dejan guiar. Todos saben que el dolor no es el enemigo, sino la señal de que están creciendo. Maravillosa Paula Cabal. Maravillosa. Amiga y referente a la que le agradecemos enormemente que nos haya permitido compartir estas palabras, porque nos llegaron al alma y esperamos que a vosotras y a vosotros también. Gracias por este rato, ya está. Ya está. ¿Lo hemos hecho, amiga? Vamos a ver. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, de verdad. Ahora no os vayáis, que vamos a probar un rico catering. Los que habéis venido, los que lo oís, lo siento. Gracias de verdad y os acompañamos y siempre, de la manera que sea, pero cerquita, a vivir vuestras emociones. Muchísimas gracias.